bienvenidos a los que están también conectados en internet. Bienvenido Espíritu Santo, bienvenido a este lugar, a que nos hables, a que nos abras la mente, a que nos abras el corazón. Queremos escuchar tu voz. Yo lo anhelo igual que usted. El título para esta mañana es ¿En control o a cargo? Y tomando esto que acaba de compartir el pastor Daniel, que estamos haciendo en el transcurso de este servicio, nosotros no podemos controlar lo que va a pasar en la ciudad. No podemos controlar las decisiones de otras personas. Quizás no vamos a poder controlar lo que ya vemos que está avanzando alrededor nuestro y que nos preocupa. Pero Dios está en control. Dios está en control. Pero nosotros estamos a cargo de ese asunto. Ahora al menos estamos a cargo de 2.000 firmas. No podemos controlar las 40.000, pero nos hacemos cargo de nuestra parte en medio de ese proceso. Somos responsables con la ciudad en este caso y con el Señor, porque estamos hablando de promover la vida y eso es algo que Dios mismo nos está promoviendo a nosotros como iglesia. Así que el tema de esta mañana es eso. ¿Estamos en control o estamos a cargo? ¿Entendemos la diferencia entre lo uno y lo otro? Para mí es un poco difícil también distinguirlo en muchas ocasiones, pero Dios me ha estado hablando en esta semana acerca de este tema, apuntando a mi salud mental y emocional. Porque uno de los deseos del Señor es que nosotros avancemos en esta vida enfrentando todas estas dificultades. Algunas cosas las podemos resolver, otras no, las tenemos que atravesar. Pero que lleguemos al cabo del tiempo y a su presencia lo más sanos posibles, en especial emocional y mentalmente. Y cuando hablo de lo emocional, estoy hablando directamente de lo mental. Pero como a veces no podemos ver la relación, entonces a veces sobreenfatizamos las emociones. Pero lo que yo siento tiene que ver también con lo que pienso. Y este tema de estar en control o estar a cargo y entender la diferencia entre lo uno y lo otro tiene que ver con la permanente batalla mental que nosotros tenemos. Y eso me ha preocupado en esta semana. En un sentido pensaba acerca de mí misma, de cómo yo tengo que ser responsable con mi salud mental y emocional. Es más, para poder llevar a cabo los planes que Dios tiene en esta tierra y en los cuales me invita a participar, así como a ustedes, tengo que hacerme responsable. Y la palabra del Señor nos lleva a un pasaje, alguien lo compartió en esta semana y yo capté varias ideas acerca de esto. Marcos capítulo 4, versículo 35 en adelante, encontramos a Jesús con sus discípulos. Habían estado trabajando bastante, como ustedes saben que Jesús trabajaba sanando, hablando, direccionando, liderando. Y de repente ese día al anochecer les dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado. He ahí un desafío que venía de parte de Jesús a sus discípulos, que quizás puede parecerse a algún desafío que Dios también está hablando a tu vida. Yo siento que es así, porque hay tantas cosas por delante para hacer. Por ejemplo, yo me veo a veces en el medio de varias cosas que hacer a nivel personal, familiar, como abuela, como mamá, como profesional en mi empresa, aquí en la iglesia, en el ministerio también. Así que ese día al anochecer les dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado. Y me encanta esta palabra porque claramente ellos obedecieron inmediatamente lo que se espera de cualquier discípulo, igual que nosotros. Dejaron a la multitud y miren ustedes qué interesante, porque aunque este no es el tema, a veces nosotros pensamos que tenemos que quedarnos ahí en el hacer, porque ahí hay tanta necesidad. Esa multitud estaba necesitada, pero el Señor tenía otros planes que cumplir, había unos propósitos en Él y les invitaba a los discípulos. Dejaron por lo tanto a la multitud y se fueron con Él en la barca donde Él ya estaba, y también lo acompañaban otras barcas. Me parece también aquí un detalle interesante, porque Jesús ya estaba en la barca, les hace la invitación, pero Él sube primero a la barca.
Y los discípulos escogen muy bien, escogen moverse con Jesús. Y se suben a la barca donde Él ya estaba. Había otras barcas por ahí, pero no escogieron otra. Escogieron donde Él estaba. Se subieron a donde Él estaba. Y me encanta que Jesús les haya dado la información primero. Se subió primero, no les dijo, adivinen a dónde me voy a subir. No, se subió primero. Y cuando Él hace una invitación es porque Él también ya se está moviendo a otro lugar. Y nos está mostrando a dónde. Y nos está dando la oportunidad de movernos con Él. Es hermosa la palabra, tantas cosas que se pueden sacar allí. Pero, oh sorpresa, sucedió lo que probablemente nos suceda a nosotros. Y qué desilusión, porque como estamos subidos a la barca, atendiendo la invitación que Él nos hace, asumimos que no nos va a pasar nada. Que todo va a estar color de rosa, que no vamos a enfrentar problemas. Es más, cuando los enfrentamos, nos enojamos con Él, dudamos. Se desató entonces, dice, una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca tanto que ya comenzaba a inundarse. Imagínense ustedes esa figura. Pues no sé si les hace impacto como a mí. Yo no sé nadar como ustedes saben y sigue la promesa vigente de que voy a aprender. Ayer le decía a no sé quién, no me voy a morir sin aprender a nadar porque dije que voy a aprender a nadar. Pero yo tuve una experiencia en Colombia, estaba en Cartagena y mi esposo quería hacerme una atención y también algunos amigos de ese lugar y contrataron una noche, no me acuerdo, 1 o 2 noches en una isla y entonces nos trasladaron hacia la isla en un barco pequeño y bueno, cuando ya tocaba retornar, todo bien en la isla, pero cuando tocaba retornar, se adelantaron en el tiempo porque decían que era necesario por los temas del mar. Y fueron varias barcas porque había varios hospedados en esa isla, en los hoteles de allí. Y bueno, a nosotros nos tocó la última barca, que era una barca, no era un barco, era la más chiquitita. Y era la última. Y saben ustedes que fue terrible. Así, yo me identifico, tal cual. Tal cual. Porque esa barquita bajaba, yo creo, a las profundidades, nos mojábamos todo, subía, el agua estaba tan fría. Esos 20 minutos a mí me parecieron una eternidad. Yo me arrepentí de todos mis pecados. Mi esposo no decía ni a, porque también estaba con miedo de mí, y porque la situación era terrible. Cada que se hundía esa barquita, todos gritaban. Es más, yo no gritaba. Yo estaba temblando, terror tenía. Bueno, salí viva de ahí, por eso estoy acá. Pero cuando llegamos a la orilla, no decía nada, Raúl no decía nada tampoco. Pero llegué al hotel y me puse a llorar. Él dice que lloré 3 horas, pero es un exagerado, ustedes ya lo conocen, ¿no? Pero de los nervios que tenía, yo pensé de verdad que me podía morir. Así como ustedes pueden haber pensado cuando se enferman, cuando van en avión, o tantas cosas que a veces nos hacen sentir en peligro. Yo me sentía así. Así que los entiendo a estos pobres discípulos ahí. Y encima con la expectativa a ellos de que no les pase nada, porque Jesús estaba en la barca y se estaban portando bien. Le estaban obedeciendo. Él dijo, crucemos al otro lado. Ellos no querían cruzar. Estaban muy bien acá. Su mente les decía quedarse, pero obedecieron. Y sin embargo se desató una gran tormenta. Imagínense lo que ellos pensaban. Por eso les estaba tratando de compartir lo que yo pensé en ese pequeño trayecto ahí en Colombia. Me encanta Colombia por si acaso, pero fue una tremenda experiencia. Y Jesús mientras tanto estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. ¡Maestro!, gritaron. ¿No te importa que nos ahoguemos? Claro, nosotros al leer esto no decimos, bueno, qué exagerados por acá. Hacemos una intención de entenderlo intelectualmente, pero otra cosa es estar ahí. Y el hombre clave estaba durmiendo todavía. Cuando ellos le dicen, maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Creo que de alguna manera representa todo lo que nosotros pensamos cuando estamos en una situación que se va de control, que nos causa desesperación, que no es lo que esperábamos. Ahí mismo el maestro
estaba durmiendo, entonces los discípulos podían estar pensando algo como esto, porque ahí lo dicen. No le importa que nos ahoguemos, nos trajo aquí para matarnos. ¿Cómo era que nos iba a ir bien con Él? Nos está castigando probablemente. No le importa nuestro bienestar. No le importa lo que estamos perdiendo, no le importa lo que estamos por perder. Porque evidentemente, como yo, que pensé que iba a perder la vida en Colombia, ellos también pensaban que iban a perder ahí en ese lugar. En un momento ellos perdieron de vista quién era Jesús y se despatarraron. Ellos perdieron el control porque evidentemente sus emociones y sus sentimientos estaban despatarrados, sus pensamientos iban por acá, por allá. Eso revela lo que estamos leyendo ahí, lo que ellos pensaban. Y yo creo que si Jesús no despertaba, algunos de ellos se tiraban al agua. Como recientemente escuché que en medio de un terremoto una persona se tiró de no sé qué piso, del 6º piso, porque le dio terror morir en ese lugar. Y entonces estaba tan aterrada que saltó. Porque eso es lo que pasa, a nosotros nos pasa cuando sentimos que se está perdiendo el control de las cosas. Por eso es que les traigo esta idea en esta mañana. ¿Estamos en control o estamos a cargo? Para que nosotros entendamos un poco cómo funcionan las cosas y eso también nos lleve, como a mí me está llevando, a buscar más salud mental y emocional. Porque imagínense lo que pasa en la mente. Ustedes lo ven en esto y están quizás contextualizando en alguna de las situaciones donde ustedes mismos no tienen control. Cuando Jesús dijo pasemos al otro lado, se imaginaron ellos, como dice mi esposo, un Cancún espiritual. Pero sin embargo ahí estaban en la barca, en medio de una tormenta, sin esperanza quizás de vivir, con sus pensamientos agitados, temerosos, inseguros, enojados. ¿No te importa que muramos en este lugar? ¿Por qué nos trajiste aquí? ¿Cómo me dijiste que me iba a ir bien? ¿Cómo me dijiste que te iba a hacer cargo y que no me iba a faltar nada? Que mis hijos iban a ser bendecidos, que en mi economía y mi canasta nunca iba a faltar nada. Ahí cuando perdemos el control, hay toda una lucha mental y emocional que nosotros necesitamos identificar. No solamente porque Dios lo espera, aunque eso es lo principal, pero ¿saben qué? Por salud mental y emocional. Para poder llegar a un buen lugar cuando termine nuestra carrera. Y él se levantó, dice Jesús, reprendió al viento y ordenó al mar: silencio, cálmate. Y el viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Qué imagen espectacular, qué imagen espectacular. Que a mí me hace pensar también en lo que Jesús es capaz de hacer cuando alguno de nosotros que está en el medio de la aflicción, en el medio de la angustia, en el medio de la desesperación, habiendo perdido completamente el control de algo importante en nuestras vidas, si le buscamos a Él, Él puede calmar los vientos y las olas. Y les dijo: ¿por qué tienen tanto miedo? Les dijo a sus discípulos. Ahí hay una palabra que nos hace identificar qué hay también. ¿Por qué nos ponemos así cuando perdemos el control? ¿Por qué las mamás nos desesperamos porque no podemos controlar lo que nuestros hijos hacen? ¿Por qué nos angustiamos cuando estamos enfermos? Evidentemente porque no podemos controlar este cuerpo, ya no lo podemos controlar. ¿Por qué nos desesperamos cuando envejecemos? Porque tampoco podemos controlar lo que pasa con nuestro cuerpo ni con nuestra mente. Miedo. Hay miedo. Y es bueno que identifiquemos ahora en esta mañana algunos de estos elementos. Y chequeando lo que pasó ahí con Jesús y sus discípulos, podamos traerlo a nuestra vida. Porque hoy el Señor te está hablando
acerca del control y te está preguntando, ¿estás en control o estás a cargo? Y quiero que vean que la principal batalla no está en lo que está sucediendo externamente, digo. La principal batalla es en la valoración que hacemos de lo que está sucediendo. Esto es en lo que pensamos. Entonces, esto es importante. Y miren cómo sigue. Ellos estaban espantados y se decían unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Y a mí me llamó la atención no solamente que él era uno al cual el viento y el mar le obedecían, sino que me llamó la atención la pregunta de ellos, sus discípulos, ¿y quién es este? Lo cual nos refleja que no le conocían lo suficiente. Y entonces ahí encontramos otro elemento también para capturar en esta mañana donde el Señor nos está preguntando a todos, ¿cómo estás viviendo? ¿Cómo estás manejando tu mundo mental y emocional en relación a lo que está sucediendo, a lo que estás viviendo? Ok, hay tormentas en tu vida. Oh, sorpresa, dice Jesús. Si yo te dije que en el mundo ibas a tener aflicción y que por eso yo había vencido el mundo. Qué importante es esto de estar a cargo o estar en control. Que podamos identificar, y por eso es que también intencionalmente le daba la bienvenida al Espíritu Santo a este lugar, no porque no estuviera, sino para que Él nos hable. ¿Cómo estás viviendo? Porque ahora como nunca se han disparado más las enfermedades psicosomáticas, las enfermedades mentales, las enfermedades emocionales. Ok, convengamos todos en que la época va a estar cada vez más difícil para todos. Pero aún así, nosotros como creyentes, los que estamos en la barca con Jesús, como creyentes, aquellos que nos hemos subido a la barca porque Jesús se subió primero, que estamos intentando caminar con Él a pesar de todas nuestras imperfecciones. Nosotros los que estamos en la barca, porque Él ya nos dio una dirección y dijo, crucemos al otro lado. No estamos buscándole a la vida, a ver por dónde voy, dónde estoy. Así que si hay algunos que tenemos que ser más intencionales con esto de la salud mental y emocional, somos nosotros. Y este es solo un elemento, el de esta mañana, que les estoy lanzando. Y espero en otras ocasiones que podamos explorar un poquito más acerca de esto. Quiero decirles en esta mañana, queridos hermanos, querida iglesia Renuevo, que la batalla del control es una batalla perdida. Nunca la vas a ganar. Ya la perdiste antemano. Así que si hoy identificas que la estás jugando de alguna manera, y yo creo que hay un alto porcentaje de probabilidades en este lugar, salte de ese juego. Porque la batalla del control es una batalla perdida. Yo no sé cuándo empezamos. Bueno, es una pregunta retórica porque sí sé, y ahora se los voy a decir. Pero estaba en esto. No sé cuándo empezamos a tener esa idea loca, fantástica, de que nosotros podemos controlar algo mejor que el Señor. ¿Dónde empezamos a pensar que para nuestros hijos es mejor lo que nosotros podemos hacer que lo que Dios puede hacer? ¿Dónde empezamos a pensar de que necesitamos meter la mano y ayudarle al Señor porque quizás nosotros tenemos una idea mejor en algo que Él no lo pensó o no se le ocurrió? Y le decía que la batalla del control es perdida y yo sola me voy a responder la pregunta, ¿dónde empezamos? ¿Saben dónde empezamos? Algunos de ustedes ya lo están pensando, en el huerto del Edén. Ahí cuando estaban Adán y Eva. Y el Señor le dio una instrucción y vino una voz del enemigo que les hacía pensar algo diferente. Así que Dios te dijo,
Pues Dios está equivocado. Él sabe que si comes de ese fruto que te prohibió, ustedes, Adán y Eva, van a ser como dioses. ¿Y qué significa eso? Que vamos a saber más que Él, o al menos como Él. Allí empezó la batalla del control. Esa sensación profunda que tenemos de que Él se equivoca, de que no es suficiente, de que tenemos que añadirle algo, de que yo tengo que hacer algo, porque Él no es suficiente para hacer lo que hay que hacer o lo que la situación amerita. La batalla del control es una batalla perdida. Y a mí me encanta haber descubierto que es una batalla perdida. Así que lo que menos quiero es controlar. Bueno, me voy a corregir. Quiero controlar, pero no voy a controlar. Pero voy a resistir la tentación de controlar. Pero voy a cerrar mis labios y no decir nada y no voy a ir, aunque todo me diga que tengo que ir o hacer o hablar, para darle paso al Señor primero. ¿Por qué? Porque si no entendemos que esta es una batalla ya perdida, la vamos a seguir jugando. ¿Y saben qué va a ser? Un gol en contra de nuestra salud mental y emocional. Porque no hemos sido diseñados, así como Adán y Eva no han sido diseñados para controlar y agregarle algo a lo de Dios, nosotros tampoco. Así como los discípulos no tenían la capacidad de frenar el viento y las olas, ¿o sí? Así hay muchas cosas alrededor tuyo que no tienes la capacidad de hacerlas. Es más, puede ser que humanamente parezca que tienes la capacidad de hacerla, pero eso está yendo en contra de tu salud mental y emocional y quizás en contra de Dios. Ahora, yo no estoy apelando aquí a la vagancia, ¿no? No estoy sacando un mensaje, bueno, todo el mundo en la vagancia ya, nadie haga nada. Por eso es que la pregunta es, ¿estás a cargo o estás en control? Ahí con Jesús en la barca, ¿quién estaba en control? En la barca, Jesús, ¿quién estaba en control? La misma historia que acabamos de leer ya nos da la respuesta. Él estaba en control. ¿Quién es este? Que hasta el viento y el mar le obedecen. Pero mientras él estaba durmiendo, ¿quiénes estaban a cargo? Los discípulos. Jesús esperaba que ellos tengan cierto comportamiento, cierta actitud o quizás cierta conducta enfrente de esa situación. Pero no que tomen el control. Es más, quiero decirles que, ¿notaron ustedes que Jesús estaba durmiendo? ¿Dónde estaba durmiendo? En la proa. Pues la proa es el sector en los barcos donde se dirige el mismo barco. Y dice que estaba acostado en un cabezal. El cabezal es una almohadilla que hay en los barcos para que el capitán la use. Si fuera un barco como los que conocemos ahora, lo hubieran sacado a Jesús de su lugar, quizás alguno de los discípulos se hubiera sentado, ¿no es cierto?, y agarrar el timón si lo tuvieran, tratando de ayudar a Jesús. De hecho, ellos no podían frenar el viento y las olas, pero mínimamente iban a tratar de controlar el barquito. Y a veces nosotros nos vemos así, tratando de controlar el barquito, porque de hecho las olas y los vientos imposible. Y sacamos a Jesús de su lugar. El control es una batalla perdida. Y si usted observa a su alrededor o observa en su propia vida, ¿qué es lo que usted a veces está tratando de controlar? Que a mis hijos no le pasen nada. Yo aprendí que muchos años estuve tratando de controlar de que a mis hijas no les pase lo que a mí me pasó. Hasta que un día el Señor me dijo, ¿y por qué estás sufriendo, asumiendo que les va a pasar exactamente lo que a ti te pasó? Y ahí me di cuenta que yo sola me estaba inventando, pensando de esa manera.
No digo que no hayan sufrido o sufran, pero el Señor me corrigió. ¿Cuántos estamos tratando de controlar? A veces estamos tratando de controlar todo. ¿Y saben por qué? Entramos en una... Suena horrible, pero es como una carrera de ratas que no solamente tiene que ver con la economía. Los que estudian de eso saben que hay un libro que habla acerca de ese tema. Pero la carrera de ratas es una rueda donde las ratas en el laboratorio corren sin llegar a ninguna parte. Y nosotros queremos controlar. Es más, ahora veo a los padres de familia, gracias a Dios ya yo pasé esa etapa, tengo hijas, pero ya son adultas, no tengo que educar y formar a nadie directamente. Pero ahora veo a los padres de familia que los hijos tienen que estudiar esto y tienen que estudiar esto y tienen que estudiar esto y tienen que sacar esta beca y tienen que hacer este curso y tienen que hacer esto y esto y esto y esto y esto y esto, tratando de controlar que sean felices y que sean exitosos. Y ahora que la tecnología nos ayuda, ¿no es cierto? Entonces todos queremos aprender esto y lo otro y nos conectamos acá y nos conectamos a más allá. Tratando de controlar nuestro propio bienestar o nuestra propia comodidad también. Yo me acuerdo que cuando mi hija se fue a Costa Rica, la primera de mis hijas que viajó, ¡ay, qué sufrir! No había cómo conectarse con ella. Yo sufrí tanto porque la pérdida de control. Me daba ganas de agarrar un vuelo e irme allá, caramba. Fue terrible para mí dejarla ir sola. Y de vez en cuando una llamadita ahí hacíamos, ¿no? Y medio me enteraba de lo que estaba sucediendo. Al comienzo eran varias llamadas seguidas, luego se desapareció porque ya estaba ocupada. Y cuando mi segunda hija viajó, se fue a Australia, mucho más lejos que Costa Rica, qué belleza, qué control. Porque yo entraba en el Google y podía mirar toda la cuadra por donde ella andaba. Podía mirar la iglesia, todos los detalles de la iglesia, podía mirar con quién ella charlaba. Y por último también ella me mostraba en vivo su habitación, sus amigas, sus amigos. Y yo chequeando. Pero la batalla del control es una batalla perdida. Ya lo saben aquellos que tienen hijos pequeños. Porque por más que los cuiden y los cuiden, que nada les pase, que nada les pase, caramba, delante tuyo se te cae. Lo querés matar a tu marido porque se le cayó en sus manos, pero delante tuyo también se cayó, ahí mientras vos estabas, ¿no es cierto? A mí me pasó también. Los que tienen hijos adolescentes, queremos hablar, a ver que les entre acá, caramba, y que queremos controlar. Pero dice que nadie aprende por cabeza ajena. Y es verdad, ¿no? Ya yo lo experimenté. Y ahora mis hijas adultas, yo quisiera agarrarlas acá, ¿no es cierto? Y llevarlas por este lado y que entiendan esto y aquello, pero no se puede. Así que ya yo me di por vencida. Ya tenía que suceder. La batalla del control es una batalla perdida. ¿Y saben qué? Tengo más salud mental y emocional. Bueno, yo tengo una ventaja sobre ustedes. Ahora yo puedo viajar con mi esposo. Y ahora yo le digo, ¿sabes qué, mi amor? Lléveme. Quiero soltar el control. Y como ojos que no ven, corazón que no sienten, también aprovecho y me voy, digamos, ¿no? Un ratito. Pero la batalla del control es una batalla perdida. Nunca la vas a ganar. Ya la perdiste por anticipado. No estás diseñado para controlar. Y yo hice una distinción entre estar en control y estar a cargo. Estar en control implica, hay una raíz del miedo que les estaba mostrando hace rato, y también hay una valoración errónea. Esto depende de mí. Y esa idea que tenemos desplaza al Señor. Quiero que lo vean, desplaza al Señor. A ustedes y a mí que amamos al Señor, esta idea nos lleva a desplazarlo, porque depende de mí. Tengo que encontrar el cómo, y entonces esta persona se pasa todas las noches y llama a alguien y busca ayuda, porque está ahí dándole vuelta y vuelta y vuelta a ver cómo va a solucionar esto, y tiene insomnio.
y se empieza a enfermar, porque todo el día está batallando con el cómo, porque como depende de mí, yo tengo que encontrar el cómo lo voy a resolver, cómo voy a evitar esto, cómo voy a controlar aquello, cómo voy a minimizar las pérdidas en este asunto. Y lo que yo estoy promoviendo acá no es que no hagamos nada, sino que entendamos lo que es estar en control. Y el único que puede estar en control, al cual el viento y el mar todavía ahora le obedecen, es Jesús. Nosotros no podemos estar en control. Y la pandemia no nos enseñó nada. Y la época del COVID no nos enseñó nada. Que no podemos estar en control de nada. Así que miren, este tema de sobrepensar las cosas, tratando de tener el control, da como resultado una pérdida de salud. Y tomamos una identidad espiritual, espiritualmente negativa, maligna, de víctimas, de afligidas, de afligidos, de cansados, de agotados, de despatarrados, de desguañangados si quieren, como dice Raúl. Esa es la identidad que tomamos. ¿No te importa lo que nos está pasando? ¿No le suena eso a victimitis? Pobre de mí, ¿no te importa lo que me pasa? ¿Acaso no estás viendo cómo estoy sufriendo? ¿Por qué me dejas ahí donde estoy? Ese no es nuestro lugar, Renuevo. No es nuestro lugar. Porque no estamos diseñados para estar en control. Pero ojo, en contraposición sí estamos diseñados para estar a cargo. Estar a cargo implica tener un entendimiento, o sea, rendir el control porque no lo puedo tener un entendimiento acerca de esto, hacer un ajuste en mi vida y llegar a entender qué es lo que puedo hacer y qué es lo que debo hacer. Ok, sí hay algo que debo y algo que puedo, pero no es todo. Y no es aquello que yo quiero hacer por temor, para minimizar las pérdidas, para evitar el sufrimiento. No necesariamente es eso, es algo con entendimiento. Con el entendimiento de que Él maneja el destino y el proceso. Y que mi responsabilidad es mantenerme a su lado. Los discípulos tenían que mantenerse al lado de Jesús, no podían controlar nada, solo tenían que obedecer. Y necesitaban descansar. ¿Qué hubiera pasado, hipotéticamente, si los discípulos se hubieran puesto a dormir al lado del maestro? Les hubiera sido difícil porque el mar estaba agitado, pero capaz que lo lograrían, solamente porque internamente ya habían descansado, porque su mente había hecho una pausa, porque habían decidido enfocarse en quién estaba durmiendo ahí y que Él estaba en el lugar del barco donde se dirige la embarcación, y si hubieran pensado que el destino ya estaba definido y que nada de lo que nosotros hiciéramos ahora cambiaría ese destino, crucemos al otro lado, le dijo el maestro. Y él ya estaba en la barca y solo tenían que subirse con él. Así que el resultado es salud. Y este tipo de personas para mí son personas responsables, proactivas. Pero ojo, proactivas espiritualmente. Porque la proactividad definida en el mundo es la anticipación a las situaciones, pero en este caso, a nivel espiritual, es que nosotros nos anticipamos haciendo lo que sabemos que tenemos que hacer. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Mantenernos a los pies del Maestro. Mantenernos enfocados en Él. Descansar, porque Él está en control. Parece que no está, porque está durmiendo, pero Él está en control, porque sigue siendo el mismo al cual el viento y el mar le obedecen.
Por eso es que yo digo, ¿cuándo empezamos esa carrera de tener, tengo que tener esto y tengo que tener aquello? Y no me puede faltar esto y no, a mi hijo tampoco. Es más, yo veo muchos padres con la brillante idea, y van a disculpar que les diga esto, porque algunos de ustedes están acá, con la brillante idea de que tienen que asegurar el futuro de sus hijos. Lo que tienen que asegurarse es de obedecer a Jesús, ustedes y yo también. Y de hacer bien las cosas, de administrar adecuadamente lo que tenemos a cargo. Pero no podemos controlar el futuro de nuestros hijos. Qué belleza sería si pudiéramos. Yo me anoto en ese club. Pero hoy estamos renunciando, o vamos a renunciar a tener el control, porque de hecho no lo tenemos. Lo que vamos a hacer es aceptar que la batalla ya está perdida y rendirnos ante aquel que sí tiene control. Así que vivir como si Dios no fuera suficiente impactará nuestra salud. Les cuento que yo estoy haciendo un diplomado sobre educación emocional, porque siempre me llaman la atención estos temas y creo que va a aportar a mi vida. Y lo primero que estoy aprendiendo es que nuestra mente impacta definitivamente, la valoración que hacemos de las situaciones impacta nuestra vida mucho más que las emociones que están diseñadas por Dios para mostrar lo que nos está sucediendo. Y entonces, a causa de la forma en que pensamos de emociones funcionales, normales y saludables, pasamos a emociones patológicas que nos enferman definitivamente. Y también estoy aprendiendo cómo se activa el cuerpo, como la adrenalina frente al temor, cualquier tipo de temor, el temor a ¿con qué voy a pagar mis cuentas mañana? Ese temor. O el de una araña, o el de ay, no sé qué voy a hacer con este problema familiar. Esos pensamientos de temor disparan adrenalina, solo por mencionar una de las que yo conozco, una hormona en el cuerpo que moviliza tu organismo, hace bombear más al corazón para que vaya sangre a las diferentes partes del cuerpo para prepararse, para enfrentar esa dificultad. Y si ese es tu estilo de vida, esa hormona que es para activarte, te empieza a destruir por dentro. Así que si nosotros vivimos como si Dios no fuera suficiente, como si no siguiera siendo aquel al cual el viento y el mar le obedecen, vamos a terminar enfermos, emocional, mentalmente y, como les acabo de mencionar, de manera física también. Así que la pregunta sigue: ¿estás en control o estás a cargo? ¿Control o salud? Así se lo voy a poner directo. Si quieres seguir en control, estás escogiendo el control en vez de la salud. Si quieres seguir en control, estás escogiendo el control en vez de la libertad. Porque de paso el Señor Jesús en muchos momentos nos enseña acerca de que descansemos en Él. No se preocupen qué van a comer, no se preocupen qué van a vestir. Y eso que Él estaba apelando al presente. Ya Él sabía que nosotros nos íbamos a adelantar hacia el futuro. Somos todos futuristas y catastróficos. No se preocupen qué van a hablar. No se preocupen qué van a llevar, les dijo a sus discípulos. No se preocupen por el mañana, porque el mañana traerá su propio afán. Ok, lo de mañana lo resolveremos mañana, dice Jesús. Sígueme hoy y sígueme mañana. Y el otro día, sígueme también. Y el día siguiente, sígueme también. De eso se trata. ¿Estamos en control o estamos a cargo? No minimicemos el tema de estar a cargo, porque el tema de estar a cargo implica poner a funcionar todo lo que Dios te ha dado. Dios te ha dado lo necesario para enfrentar este hoy y honrar su nombre. Dios te ha dado lo necesario para enfrentar este hoy y quedar vivo después de todas estas tareas y todos estos problemas.
Yo no sé cómo ustedes enfrentan todo lo que tienen que hacer. Bueno, actualmente yo no tengo un problema, pero tengo un montón de tareas que hacer, así que yo hago toda mi lista y empiezo a chequear. Y solo empiezo a descansar cuando voy chequeando. Cuanto más chequeo ya, ¿qué quiere decir? ¿Hecho? Ay, voy descansando, voy descansando. Pero hasta esa manera de vivir, una serie de tareas que cumplir, una serie de metas que lograr, nos pueden estar oprimiendo si no soltamos el control. Ok, pongámonos a cargo, tampoco es la vagancia. Perdón la insistencia, no es vagancia. Hay que poner a funcionar lo que Dios te ha dado y tienes que administrar adecuadamente lo que el Señor también te ha entregado en tus manos. Eres padre, eres abuelo, eres profesional, definitivamente en primero de la lista eres cristiano, hijo de Dios. Tienes lo necesario para en medio de todos esos problemas tan difíciles y pérdidas tan grandes, honrar su nombre a pesar de todo. En Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo 7, hay un pasaje que así a primera instancia no lo van a captar quizás, pero para resumir es un pasaje de guerra espiritual, donde el Señor está mostrando que Él estaba limpiando su casa. Y dice que derribó los lugares que estaban en su casa, en los cuales las mujeres tejían tiendas para cera. Paso a explicar. La casa puede representar tu vida, porque la casa, el lugar y la habitación de Jesús es tu vida. Y dice que en ese tiempo, en la misma casa de Dios, había un grupo de mujeres que estaban tejiendo, ¿saben qué? Estaban tejiendo vestimentas o mantos, lo que sea, para la diosa. Había una imagen de madera que representaba a la diosa Acera. Y las mujeres dentro del mismo templo de Jehová, dentro del mismo templo del Dios vivo, estaban trabajando, tejiendo algo, una prenda para la diosa. Idolatría. Me llamó la atención a mí este pasaje porque yo entendí, y no solamente en el tema de las mujeres, sino que esto puede aplicar para varones y mujeres, pero como yo trabajo con mujeres, saltó esto a mi vista. Cómo nosotros mismos, cuando estamos todo el tiempo creyendo mentiras, sosteniendo ídolos en nuestra vida, que puede ser el hacer, el tener, el lograr, el control también, creyendo mentiras, creyendo que lo estamos haciendo bien y decidiendo vivir de esa manera, es como esas mujeres que dentro del mismo templo del Señor estaban tejiendo algo para sus ídolos. ¿Y qué de nosotros? Que nosotros somos la habitación, el templo del Señor somos nosotros. Usted es el templo de Cristo. ¿Será que ahí adentro suyo, en su interior, en sus pensamientos, usted está creyendo y sosteniendo, tejiendo? Acuérdese de esa imagen espiritual. Mentiras. Yo lo pongo de esta manera. El miedo es una telaraña tejida con lo que creemos. Estamos tejiendo, por lo tanto, una representación errónea de quién es Dios. ¿Nos trajiste aquí para que nos ahoguemos? No eres bueno. No puedo confiar en ti. No eres suficiente. No estás siendo justo. Tengo que hacer algo. Tengo que hablar. Si yo no hago algo, no va a suceder. Son pensamientos mentirosos que nosotros podemos estar dándole vuelta en nuestra mente y no nos concientizamos de que estamos como esas mujeres en la casa de Dios tejiendo para los ídolos. En este caso para el control, para el temor. Y yo sigo con el tema. Y esto parece como un juego de palabras. ¿Control o descontrol? Porque quiero que no perdamos de vista esta idea que vimos recién en Marcos 4, versículo 37. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca tanto que ya comenzaba a inundarse.
Les pongo esta parte del pasaje porque saben que esto es lo que pasa en nuestro mundo interior. Cuando estamos frente a las cosas que queremos controlar y no podemos controlar. ¿Quieres controlar tu economía? No puedes. Es como una tormenta en tus pensamientos. Hay una tormenta de emociones. Hay una insatisfacción permanente, un temor que te mueve todo el tiempo a estar tratando de pensar qué es lo que vas a hacer. Y ni siquiera duermes y empiezas a enfermarte y empiezan las alergias, las arritmias, la diabetes. El insomnio tormenta en tu interior. Entonces yo lo pongo de esta manera. Ustedes saben que a mí me gusta explicar un poco las situaciones, así que aquí lo traduje. Soltar ese supuesto control de lo externo, porque es supuesto, ya les dije, les anticipé que la batalla está perdida, ¿no es cierto? Pero tenemos una sensación de que vamos a controlar algo. Pero soltar ese supuesto control de lo externo, tus hijos, la economía, el viento, las olas, la salud, o lo uno y lo otro. Tenemos que soltar todo eso para no descontrolarnos, en realidad. Parece un juego de palabras, pero ustedes y yo necesitamos soltar ese control que suponemos tener o queremos tener. ¿Para qué? Para no descontrolarnos en nuestros pensamientos y emociones, para estar en paz, para descansar, para cuidar nuestra salud. Tenemos que renunciar a esa falsa tranquilidad que nos da el control. Yo soy de la idea de que todo hombre o toda mujer, adultos de la tercera edad, deberían soltar ya a sus hijos y dejar de controlar su bienestar. Porque ya son hijos adultos, especialmente, ¿no? El precio de no soltar es alto. Y perdón que sea muy directa, pero es necesario. Creo que el Señor nos quiere hablar porque Él quiere que seamos sanos, que seamos libres, que nuestro potencial sea liberado. Así que hay que renunciar a esa falsa tranquilidad. ¿Por qué es falsa? Mi hermano, mi hermana, es falsa, es temporal, es momentánea, no es real. Te hace sentir que tienes control, pero no tienes control, porque el único que tiene control, ¿quién es? Es el Señor. El único que tiene control es el Señor. Tenemos que rendir el timón. De paso que es imposible sacarle el timón al Señor. Él no te lo va a dar. Parece que no lo tiene porque las olas y los vientos están terribles, pero Él lo sigue teniendo. Sigue en ese lugar. Y Él es un Dios vivo. Así como Jesús estaba dormido, pero no estaba muerto ni se había ido de parranda. Estaba re vivo, cumpliendo propósito. Tenemos que darle a Él el timón. Tenemos que rendir las supuestas pérdidas. ¿Qué quiero decir con esto? Las supuestas pérdidas son todas esas ideas locas que tenemos en nuestra mente de que va a pasar esto. Y pobre mi hija, y pobre mi hijo, y voy a pasar vergüenza, y qué van a decir de mí, y me voy a morir. Hasta eso tenemos que rendir, porque los que están en problemas de salud, se les viene eso en la mente. Y si no tengo para comer, las supuestas pérdidas. Y si no tengo lo que merezco, y eso es egocéntrico, pero igual es una supuesta pérdida. Y si no salgo profesional, y si no tengo 3 carreras para poder competir en el mundo, y si no aprendo inglés para hacer esto, y si no tengo hijos, y si no me caso. Esas son las supuestas pérdidas. La sensación que tenemos, porque anhelamos algo y tenemos miedo de perderlo anticipadamente, porque es tan importante para nosotros. Por eso es que mencionaba el tema de los ídolos, porque algunos de nosotros vamos a tener que arrepentirnos acerca de esto, ¿no? Y también rendir aquello que no sabemos. Nosotros queremos saber, queremos controlar. Yo le perdí el miedo a la muerte estando en un avión, les cuento. Al comienzo, cuando empecé a viajar en avión, cuando era más joven, tenía un terror.
esos aviones se movían y para acá y para allá. Qué feo. Ni dormía. Raúl dormía y yo no dormía. Y una noche en un avión, me acuerdo, íbamos a Panamá, bien me acuerdo, se movía, eso sonaba. No, qué desastre, horrible. De verdad, una película de terror. Pero ahí empecé a hablar con el Señor porque estaba en pánico. Y mi marido, adivinen qué, roncando. Él no se enteró de lo que estaba pasando aquella vez. Y entonces empecé a hablar con el Señor, también a arrepentirme de mis pecados, en pensar. Y ¿saben qué? Llegué a lo profundo del tema y descubrí dos temores principales más profundos. Número uno, el sufrimiento antes de la muerte, que es el temor natural, ¿no? Que aunque lo peleemos, es difícil sacárnoslo de encima. Lo único que nos ayuda es la esperanza que el Señor dice que dormimos y aparecemos en su presencia. Esa es la verdad. Pero el otro temor, que era mucho mayor, les cuento, era el morir. ¿Y qué iba a pasar con mis hijas? 4 hijas pequeñas tenía en ese tiempo, ahora son 4 hijas ya grandes. Y ahí en el avión, en medio de ese movimiento tan feo, me enfrenté con mi temor, los dos temores, y resolví con el Señor. Y en el cuestión de mi hija, lo que me costó más que morirme, el tema de soltar a mis hijas. Y creer, ahí fue una revelación que tuve de que incluso aunque yo muriera en ese lugar, tenía 30 años, por decir 30 y algo de años, ellas estarían bien, no les faltaría nada, crecerían saludables, conocerían a Jesús, serían útiles en la vida, sus necesidades serían saciadas. ¿Y saben qué? Descansé. De verdad rendí, de verdad descansé, porque de verdad tenía miedo. Y saben, desde ese momento, pregúntenle a mi esposo, yo me siento en el avión, antes que la azafata empiece a dar las instrucciones, yo me pongo el cinturón, me acomodo y ronco hasta que llegamos. Y ahora el que no duerme, adivinen quién es mi marido, pero no es porque tiene miedo, será por la edad, qué será, pero ya no descansa en los aviones. Pero yo ronco todo el avión. Medio escucho que pasan, que hacen ruido, que encienden las luces, que apagan, que descendemos, que aterrizamos. Y cuando ya aterrizamos, recién ahí, ya desperté. ¿Estamos a cargo o estamos en control? De paso que en el avión no está en control realmente el piloto. Porque ustedes saben que los pilotos vuelan por instrumentos. Entonces ellos están leyendo los relojitos que les dicen para dónde van y cuántos grados para acá y cuántos grados para allá. Ni siquiera los instrumentos son los que definen. ¿Quién define? ¿Quién está en control? Dios está en control. Yo solamente estoy a cargo de lo que me toca hacer. Por eso es que ahora me pongo a roncar en el avión, porque ya descanso. Ok, no es que no tengo miedo, no vayan a creer eso. Tengo mucho miedo igual que ustedes en muchas cosas todavía. Pero creo que la decisión tiene que ver con que le permitamos al Señor que Él tome su lugar y nosotros se lo cedamos y dejemos de quitárselo. Y eso sí, que nos pongamos a cargo de lo que nos toca hacer. La palabra del Señor en 1 Tesalonicenses del 5:23 dice que Dios mismo, capte esto, el Dios de paz, lo santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Al Señor le importa tu cuerpo, tu alma, tu espíritu, por supuesto, porque es donde Él habita. Pero tu alma son tus pensamientos, tus emociones y tu voluntad. El Señor quiere pensamientos sanos. Y en esta mañana nos está hablando acerca del control, si estamos en control o estamos a cargo. Y yo quiero que terminemos con esta idea. Seguramente que nos queda la idea de que los discípulos hicieron mal porque se despatarraron en medio de la tormenta, y en base a todo esto podemos decir, y en base a la respuesta de Jesús, de que evidentemente